La Universidad Autónoma del Caribe, el pasado 24 y 25 de mayo, fue sede del primer simposio de formación humanística en la educación superior, organizado por el Departamento de Humanidades con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El evento tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en donde se socializaran los distintos enfoques humanísticos aplicados en el campo de la enseñanza en cada una de las universidades de Barranquilla. Se contó con la participación del psicólogo clínico de la Universidad del Norte, Alberto de Castro Correa, quien basó su intervención en la temática del aporte de las humanidades y las ciencias sociales en el mundo actual. El mundo de hoy, ustedes lo conocen muy bien, un mundo altamente tecnificado, con una gran diferencia para ustedes y para mí, que ustedes han crecido con ese mundo. A mí me tocó ya de viejo adentrarme a ese mundo sin haberme desarrollado con todas esas habilidades técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo de la tecnificación no es que esté mal, sencillamente que es un mundo que no entendemos a veces o creemos entender, pero no sabemos las repercusiones emocionales, culturales y psicológicas que eso tiene para nosotros. Yo soy psicólogo clínico y trabajo muchísimo con gente, adultos jóvenes, adolescentes, etcétera, y gran parte de los rollos hoy en día tiene que ver con esto. ¿Cuál es el riesgo? Que nosotros podamos aplicar un conocimiento técnico que tú aprendes, académico, profesional, que tú aprendes en esta universidad o cualquier universidad, desconociendo el contexto sociocultural en el que existes. Si ustedes recuerdan un poquito hacia el 2008-2009, Estados Unidos tuvo una crisis económica muy fuerte. Y este tipo, ¿por qué viene a hablar de una crisis económica aquí si estamos hablando de humanidades? Pues en esa crisis económica, el economista de cabecera o el grupo de economistas de cabecera que tenía la presidencia de Estados Unidos tenía una fortaleza en historia de la economía. Y eso fue lo que les permitió a los economistas abanderados en cómo salir de la crisis, no tomar las mismas decisiones que tomó Estados Unidos cuando entró en la crisis de 1920, de la depresión de los 20, ¿no? Y no hicieron lo mismo que hicieron financieramente a nivel bancario, sino que hicieron exactamente lo contrario, lo cual le permitió salir en algún grado económicamente bastante significativo en poco tiempo, gracias en gran parte ¿a qué? Al conocimiento de la historia. Pero yo creo que la historia conoce un poco de manes por allá que hablan un poco de cháchara que ya ni me acuerdo. ¿Eso para qué sirve? Cuando tú conoces la historia, te ubicas culturalmente en donde estás. El mundo de hoy no se trata de conocer, no se trata de saber. El mundo de hoy trata de que tú sepas aplicar conocimiento bajo presión. Todos conocen a ese señor que se llama Bill Gates, ¿sí? El tipo más rico del mundo otra vez actualmente. El padre de Microsoft, bueno, etcétera, ¿no? Que gobierna todos los aparatos esos que tienen ustedes en la mano. Resulta que hace como 4 o 5 años estaba buscando un ingeniero de sistemas para su compañía. Asumo yo que con un ingeniero de sistemas ir a trabajar a esa compañía es espectacular, ¿no? Y se le presentaron miles de hojas de vida. Y entre todos los ingenieros, el tipo cogió cuatro personas por su hoja de vida. Los cogió por el conocimiento que tenían, perfecto. Pero cuando los cogió, hizo una entrevista grupal. Yo soy psicólogo y sé que en las organizaciones los psicólogos hacen entrevistas por competencia. Y entonces por competencia no te preguntan, ¿qué quieres cambiar? ¿Cuál es tu fortaleza? Te ponen un caso y en vivo lo tienes que resolver para saber cómo aplicas conocimiento bajo presión. Resulta que cuando se presentaron estas 4 personas, el Bill Gates le pregunta a estos tipos, ¿cuántos semáforos hay en Seattle? Seattle es la casa matriz donde queda Microsoft. ¿Tú sabes cuántos semáforos hay en Barranquilla? Te aseguro que todos me van a decir, ni idea. Pero entre esos 4 hubo un atrevido que dijo, yo creo que como esta es una ciudad como de 1 millón de habitantes, esa ciudad, y yo cuando venía en el taxi del aeropuerto para acá, no había muchos semáforos. Yo le calculo que por manzana vivirán tantas personas, y yo creo que hay como 2 semáforos por manzana, eso me da tantas personas. Esa fue la persona que fue escogida para trabajar en esa empresa, porque aunque el dato que dio fue increíblemente erróneo, o sea, no se acercó ni poquito, ¿qué sí vio este señor en este tipo? Vio una capacidad de resolver problemas bajo presión, vio una capacidad de aplicar conocimiento para manejar la ansiedad. El rollo con la tecnificación es creer que con saber el conocimiento ya lo voy a poder aplicar. Tú en una universidad tienes alcance un conocimiento muy bueno. ¿Eres capaz de aplicarlo? ¿Tú sabes los contextos que están aquí?
¿Conoces las problemáticas históricas, sociales y culturales que inciden en la empresa donde tú vas a trabajar? Si no sabes eso, no vas a poder trabajar apropiadamente. Hoy en día te eligen por tus conocimientos, pero tu trabajo lo mantienes por las capacidades blandas: razonamiento crítico, creatividad, autonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo. Esas son las competencias que se evalúan para cargos medios y altos. Las personas que no desarrollan esas habilidades ni lo miran, así tengas el promedio en 5, ni te miran, ¿sí? Precisamente por lo que te da realmente la capacidad de poder pensar humanamente, es el pensamiento crítico que te lo desarrollan las humanidades. Es que nos encontramos en un mundo con lo que algunos autores, como Hergen, por ejemplo, han llamado el mundo de saturación, las tecnologías de saturación social. Todas estas redes sociales, ¿sí? El Internet, todas las redes sociales que ustedes encuentran ahí, Facebook, Instagram, etcétera, todo. Muchos humanistas veremos eso. Yo no tengo redes sociales porque me saturan, yo no sé manejarlas, pero muchos humanistas veremos eso como un demonio casi por allá lejos, ¿no? Pero si yo no aprendo a ubicarme en ese contexto hoy, no podré darle la utilidad a las humanidades, a la filosofía, al arte, que realmente tiene para que tú puedas utilizarlas apropiadamente, ¿no? Un tercer punto es que esta sociedad está en el afán de competir, en el afán de evaluar absolutamente todo. El profesor Rey ya lo decía, aquí nos miden. Mi ex jefe me decía, este es el mundo de la vigilancia, las cámaras por todas partes, lo que tú hagas queda registrado, lo que tú hagas, lo que tú escribas en tu correo, en tu portátil, en tu celular, queda registrado. Y si tú sabes cómo tener acceso, todo el mundo podría tener acceso a eso, así lo borres, queda registrado y tiene su huella. Este es el mundo de la vigilancia, donde el mundo íntimo y privado se fue, desapareció. El mundo se ha saturado en términos de intimidad y cada vez tenemos menos espacio íntimo para ti, para reflexionar. ¿Qué pasaría si tú te quedas este viernes en tu casa y dices, hey, no voy a salir, estoy, no sé, quiero quedarme aquí relajado y pensando? Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, ¿cómo así? ¿Qué tienes? No, vamos a salir. ¿Tienes algún rollo? No seas pendejo. Porque el espacio para pensar lo hemos destruido. Ni siquiera nos nace, no hay pasión para reflexionar por tu propio espacio, ¿no? Cuando eso ocurre, y me pongo la camisa de psicólogo en este momento, cuando eso ocurre, va generando una serie de sensaciones vacías: frustración, insatisfacción, desesperación, desesperanza, apatía, desvaloración, incapacidad, impotencia, ansiedad, porque te sientes solo, te sientes sin valor. ¿Y qué me pasa a mí que me quiero quedar aquí solo sin estar ahí pendiente? ¿Sí? Cuando nos vemos de esa manera, ¿cómo tapamos esas sensaciones? Adentrándonos y perdiéndonos compulsivamente, cada vez de una forma más fuerte, en este mundo inmediatista, muy individualista, ¿no? Entonces el mundo de sensación colectiva se ha separado. A ustedes no les tocó vivirlo, pero la Barranquilla de hace 40 años era muy distinta a esta. El compartir de un barrio barranquillero típico que todavía se puede encontrar, pero es muy difícil encontrarlo, te mostraba una cultura mucho más grupal. Y no significa que está mal que no lo sea, significa que ha cambiado. A mí lo que me preocupa es por qué ha cambiado, el significado del cambio, lo que ha motivado y sigue motivando ese cambio, ¿no? Y un cuarto punto para contextualizar es el exagerado cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Cualquier universidad, para poner el ejemplo del espacio donde estamos, cualquier universidad tiene autonomía para desarrollar ciertos intereses, pero nos están midiendo nacionalmente, nos están midiendo internacionalmente, y las universidades, en el afán de ser bien medidas nacional e internacionalmente, sucumben y dejan autónomamente de desarrollar lo que realmente a veces sienten que deben desarrollar. Y hay que aprender a hacer un balance. No significa que uno tiene lo uno o lo otro, no son excluyentes necesariamente, ¿no? Pero cuando yo dejo lo que yo considero a lo que le debo apostar en el desarrollo, en este caso del estudiante, precisamente por aportar unos conocimientos, me pierdo. Y en ese momento me diluyo en cuanto a intereses, ¿no? Cuando tú conoces la vivencia por sí sola, puedes cambiar. Pero cuando solo la sabes, te fregas. Hace como 4 años me llegó a mi terapia un muchacho así de la edad de ustedes, de 20 años más o menos, y llegó con un libro debajo del brazo, que lo encuentran en cualquier
Éxito o Jumbo, de estos almacenes de cadena, y el libro se llamaba Depresión para Dummies, ¿sí? El libro esos amarillos con negro, y ahí te decían todo, y te citaba un poco de gente, muchos autores muy buenos, ¿sí? Y resulta que cuando el tipo se siente y empieza a hablar, me dice, sí, es que mi diagnóstico es este, y tengo esto, y me pasa esto, y yo soy así por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y yo, ¿y de qué te sirve todo eso? De un carajo le sirve nada, porque el conocimiento que no es capaz de ser vivenciado no es un conocimiento que vas a poder aplicar fácilmente, que no lo vas a poder integrar a tus decisiones. ¿Qué te permiten las humanidades? Poder integrar tu conocimiento a las decisiones de la vida real, para que puedas evaluar en tu forma de pensar lógica y críticamente si lo que estás pensando es acorde con tu necesidad, que tú puedas clarificar la ganancia, la meta a la que apuntas cuando estás pensando X o Y cosa, ¿no? Si empezamos a concretizar un poco cuáles son los aportes, he encontrado una infinidad de aportes, ¿no? A partir del estudio de las artes, de la literatura, de la historia, de la sociología, de la antropología, de la psicología, etcétera, ¿no? Desarrollo del pensamiento lógico, crítico y sistemático, el más importante tal vez, ¿sí? El que más se nos pide hoy y el que menos estamos desarrollando hoy. Nosotros estamos acostumbrados a pensar reactivamente. Como me dices, tal cosa. Alguna vez alguien me dijo, oye, pero ¿por qué vas a ayudar a esa persona si anteriormente estaba hablando mal de ti? Yo actúo de acuerdo a lo que creo que debo hacer, no a cómo debo reaccionar a partir de lo que es o no es el otro. Pero si yo tengo claro lo que puedo hacer, puedo lograr algo que socioemocionalmente hemos perdido, y es la palabrita coherencia. Vamos a hacer un brevísimo, simplista análisis psicológico y social de cómo nace, por ejemplo, la guerrilla o las mismas autodefensas. Psicológicamente, la agresividad y la violencia es el último recurso que tenemos los seres humanos para poder afirmar aquellos valores que consideramos significativos en nuestra vida personal. Cuando yo no tengo argumentos racionales para poder defender lo que para mí es valioso, significativo, justo, digno, la violencia termina siendo un recurso humano, la agresividad, termina siendo un recurso humano que puede ser violento. Que si no aprendes a desarrollar un pensamiento lógico y crítico y sistemático, terminarás desarrollando un pensamiento reactivo. Y ese pensamiento reactivo te va a llevar a ser agresivo, sin saber para qué estás siendo agresivo ni siquiera. Simplemente para defender algo emocionalmente que ni siquiera sabes qué es. La toma de perspectiva objetiva, cuando tú conoces el contexto, puedes entrar y salir. Pero si no lo conoces, no puedes conocer desde adentro cuál es la vitalidad. Conozcan a cualquier persona que no es costeña y que venga a nuestra querida costa. Conozcan al que sea. ¿Y qué te va a decir? Es que ahí hay algo, un sabor, por ahí hay algún, no sé, calor humano. Te dicen cosas por el estilo, ¿no? Y eso es algo que tienen que vivir. Quien lo vive es quien lo goza, ¿sí? Precisamente porque cuando conoces la cultura desde adentro es que puedes captar el significado que eso tiene para ti, y solamente cuando captes el significado puedes tomar perspectiva y puedes analizarlo desde afuera en tercera persona. Pero cuando no te adentras a conocer la cultura, que se hace a través de las artes, en esencia, o las humanidades, la literatura, no podrás tener ni idea de las decisiones que tienes que aplicar en el contexto donde estás trabajando. ¿Qué está haciendo China? Por ejemplo, que le está dando tan duro a las ciencias exactas, a las ingenierías, pero están haciendo cosas que están haciendo en esta universidad o en muchas universidades buenas, serias, pero lo están haciendo con mucha más fuerza incluso. Le están apostando al desarrollo de habilidades blandas en las personas que están trabajando en las ciencias exactas. ¿Cómo? Mediante la literatura, la filosofía, la antropología y la sociología. En otras palabras, un administrador de empresas, un comunicador social, un ingeniero, un psicólogo, un médico que sepa, que tenga conocimientos de fundamentos sociológicos, antropológicos, podrá aportar muchísimo más a su trabajo puntual que aquel que esté cegado. Cuando digo cegado me refiero que no sepa las necesidades sociales y culturales de la gente con las que estás trabajando. ¿Por qué alguien tiene éxito profesional hoy? Porque es capaz de desarrollar estas habilidades en función de lo que hace. Entonces, cuando les decía al principio que no quería pecar de que se entendiera que las humanidades son un servicio, porque eso no es lo que quiero decir. Lo que sí quiero decir es que las humanidades son las que te pueden contactar con tu forma de pensar. Las humanidades son las que te pueden contactar con tus necesidades afectivas, sociales y culturales. Aquella persona que no se contacta con esas necesidades
al cabo de un tiempo muere psicológicamente. Ya te lo digo por experiencia, cuando digo que muere psicológicamente me refiero que queda vacío, no tiene ni idea y le toca ciegamente tapar con cualquier cosa. Las tecnologías de saturación social es lo que más tenemos a la mano para poder tapar, ¿no? Aportes de las humanidades y las ciencias sociales, digamos, para empezar a manera de cierre, ¿no? Estamos en una época de transición, como les decía ahorita, y en una época de transición lo que prima es la ansiedad, lo que prima es la incertidumbre, lo que prima es el temor a los cambios, porque eso es lo que está ocurriendo en una transición, hay cambios. Si ustedes analizan, por ejemplo, el tema, yo trabajo con adolescentes y me toca estar pendiente de lo que hacen los adolescentes, y si analizan el tema de los videojuegos de estos muchachos de hoy en día, se van a dar cuenta que todos son agresivos, se van a dar cuenta que algunos tienen que ver con la visión del contexto de forma amenazante. Mientras más amenazante veamos el contexto, significa que psicológicamente algo estamos sintiendo, que nos estamos sintiendo desconectados y me estoy sintiendo inseguro ante el contexto. Como no lo comprendo, me siento más inseguro, ¿no? ¿Qué nos aporta a nivel social? Elementos constructivos a la cultura. Podemos reorganizar desde adentro los valores de nuestra cultura que valen la pena. Puedes integrar desde aquí lo que tú quieres. Ser una persona creativa obligatoriamente no tienes otra salida, te obliga a enfrentar la ansiedad. Para poder crear tienes que saber qué quieres y saber qué quieres implica arriesgarte a que eso lo puedas obtener o lo puedas perder. Ser una persona creativa es producto de las personas que se adentran a conocer significados. La mejor manera de conocer significados, que entre otras, eso es uno de los puntos por el que nace las ciencias sociales y las humanidades para las que son creadas, son precisamente ciencias como la antropología, la sociología, quienes te permiten comprender el significado de una cultura. Tú no puedes adentrarte en una empresa sin que conozcas el clima organizacional. ¿Qué es lo primero que te van a pedir? Tienes que saber cómo funciona esta empresa y la empresa está inmersa en una sociedad que tienes que entender. ¿Por qué los economistas están estudiando psicología hoy? ¿Por qué un premio Nobel de Economía tiene estudios de psicología? Porque se está dando cuenta que las decisiones no son solo financieras, sino que el temor a la inseguridad, el temor a la incertidumbre mueve irracionalmente muchas de las decisiones financieras de los seres humanos. Si tú aprendes a pensar críticamente, puedes mejorar tus finanzas. Es que es tan simple de ver, aunque es tan exigente de hacer, pero si realmente somos capaces de entender la utilidad del pensamiento crítico en la vida cotidiana, tu riqueza profesional y humana crece inmediatamente, ¿no? Finalmente, los aportes al contexto laboral actual. Una empresa, una persona, un empleado, un empleador, un ser humano, o como dicen los abogados, la sociedad civil, ¿cómo puede aprender a innovar cuando se permite enfrentar crisis, cuando se permiten creativamente poner posiciones, saber qué quiere, definir hacia dónde quiere ir? Tú no vas a innovar cuando te da miedo enfrentar una ansiedad que genera una crisis. En los grandes países, un país desarrollado, me lo decía hace poco, el año pasado, una persona que venía de Suiza, la diferencia entre un país como el nuestro, desarrollado, y uno en vías de desarrollo, no está en la tecnología ni en la infraestructura, eso lo sabemos muchísimo, está en la forma de pensar, en el pensamiento crítico. Cuando tú no deterioras lo macro en función de lo micro, cuando piensas de esa manera, te estás dando cuenta que lo micro, al tú favorecer lo macro, le estás dando el contexto apropiado para que pueda surgir, ¿no? Entonces, las humanidades te pueden permitir una de las habilidades blandas, si no la habilidad blanda más importante que se busca hoy en día, que es que aprendas a innovar. La persona que no sabe innovar, una persona muerta, va a seguir sencillamente un patrón ya establecido, ¿no? Por su parte, los asistentes hicieron sus participaciones de acuerdo al expuesto por el ponente Alberto de Castro Correa. Como ya estamos hablando en temas de posconflicto, estamos hablando de que los contextos culturales necesitan transformar desde las mismas comunidades, cómo la academia puede contribuir a ello, más allá del pensamiento crítico en la práctica. ¿Cómo podemos empezar a proponer desde la academia? Porque eso ha sido algo que históricamente siempre ha sucedido. La academia se limita a construir para la academia y las sociedades están allá. Entonces sucede algo que es que la academia está alejada de alguna manera de las comunidades, y el acercamiento que se genera con las comunidades siempre es
un acercamiento auxiliatorio, de acompañamiento, pero no hay un tema de empoderamiento real de lo que se está aprendiendo en las universidades. Como conclusión, el psicólogo Alberto de Castro hizo referencia a la importancia de las humanidades para formar profesionales integrales en el mundo actual. En mi juicio se deben hacer dos cosas a nivel macro, ¿no? Uno, las humanidades, las artes, la filosofía, la historia, etcétera, las ciencias sociales en general, deben utilizarse para que los estudiantes aprendan a desarrollar creatividad. Entonces, las clases tienen, a mi juicio, obligatoriamente que incentivar en el estudiante el desarrollo de la imaginación, de actividades que favorezcan el desarrollo de decisiones autónomas, el desarrollo de decisiones creativas ante situaciones críticas, que aprendan a ponerlos en posiciones, en dilemas éticos para que aprendan a tomar decisiones. Lo otro es que al interior de cada carrera se debería desde las humanidades aportar a la resolución de dilemas laborales y sociales con los que se van a enfrentar esos jóvenes de esas profesiones. Digamos que serían las dos cosas, a mi juicio, básicas que se deberían hacer. Creo yo que las humanidades deben integrarse con las profesiones actuales para que puedan ser funcionales. Es decir, las humanidades, adicionalmente al desarrollo del pensamiento crítico, de la imaginación, de la autonomía, etcétera, deben ser facilitadoras de los profesionales de toma de decisiones laborales, pero que tengan un fundamento sociológico, histórico, filosófico, psicológico, etcétera, ¿no? Con los cuales las decisiones laborales puedan tener un mayor impacto en la parte donde están, ya sea en la empresa, en el barrio, etcétera, ¿no? De esta manera, Alberto de Castro concluyó con su participación en el primer simposio de formación humanística en la educación superior, el cual se desarrolló durante 2 días, en los que los ponentes invitados de distintas universidades de Barranquilla llevaron a reflexionar a los asistentes sobre la importancia de las humanidades en el mundo actual.